bienvenidos nuevamente a la página de Criminología y Criminalística. Y bueno, hoy les quiero platicar de un tema es muy importante, el área laboral del criminólogo. Cuando nosotros entramos a la licenciatura, se nos dan algunos trípticos, información, donde señala que podemos trabajar muy limitadamente cárceles, seguridad privada, policía, peritajes y asesores. Y parece que en esas 5 áreas, más o menos, se engloba una labor tan importante y tan extensa que puede llegar a ser nosotros los criminólogos criminalistas. Les quiero comentar de algún tema que es precisamente Si ustedes imaginan que los criminólogos criminalistas ocupáramos esos cargos que tanto nos han venido prometiendo los profesores visionarios, los clásicos de la criminología y la criminalística, es decir, que realmente estuviéramos insertados laboralmente donde se nos ha dicho que merecemos estar en esos lugares. Sería posiblemente un país distinto, implementando las estrategias político-criminológicas que nos han enseñado, político-criminales, de seguridad pública, privada, entre otras. Y bueno, parece que la criminología por momentos se convirtió en una ciencia ficción que no tiene alcances e impacto real, pero hay que verlo también como una disciplina, ciencia visionaria y que puede llegar a tener grandes labores. Entonces, ¿qué hay que hacer? Les voy a dar alguna narración, un listado de lugares donde pudiéramos llegar a trabajar, y cuando digo pudiéramos, ocurre un problema. No hay doctrina que respalde la labor del criminólogo. Por eso, la importancia y que tanto insista en mis escritos y conferencias, que debemos de publicar, sistematizar artículos, ideas, pensamientos, para tener una doctrina y una base teórica que dé luz a lo que el criminólogo criminalista pudiera llegar a ser en determinadas áreas laborales. Es decir, si para ser fiscal, ahora que se ha hecho esa transición, o procurador, la ley dice licenciado en Derecho, en Jurisprudencia, en Ciencias Jurídicas u otras. Es decir, porque hubo un grupo de abogados, legisladores y demás que normaron eso. Entonces, imagínense que para ser secretario de Seguridad fuese licenciado en Criminología. Y no esos casos garrafales que tenemos donde hay secretarios de Seguridad donde son veterinarios, arquitectos, psicólogos que se aproximan un poco a nuestra labor, abogados, otra aproximación y demás. Es decir, que esté normatizado lo que podemos hacer. Entonces, me voy a limitar solamente a las dependencias de gobierno y algunos organismos descentralizados donde, pues bueno, hay que emprender sobre lo que tenemos que hacer. Voy a mencionar algunas de estas dependencias limitativamente, mas no es la totalidad. Nosotros tenemos que ir buscando más y abrirnos espacio en estos lugares. Estuve pensando, esto está plasmado en el libro negro de la enseñanza de la criminología en México, que es por supuesto la antítesis al libro blanco de la enseñanza de la criminología en México del libro de Manzanera, pues muestra otra realidad. Cada autor propone su perspectiva y bueno, acá también lo hicimos desde el libro negro de la enseñanza de la criminología en México. Ahí me puse a hacer un listado de dependencias que pudieran llegar a ser la Secretaría de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional, de la Marina, la Comisión Nacional de Seguridad, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social, de Medio Ambiente, de Educación Pública, de la Salud, las Fiscalías, Procuradurías donde todavía existen, y bueno, otras Procuradurías también, la Agraria, entre otras más, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, entre otros. Y también al final quiero abordar un tema misterioso, y digo misterioso porque no existe, es decir, ¿será necesario un sindicato de criminólogos criminalistas o de trabajadores de área criminal? ¿Qué funciones tiene un sindicato? Pues el defender a sus trabajadores, pero más adelante lo voy a tratar. ¿Qué se puede llegar a hacer en la Secretaría de Gobernación? Esta Secretaría tiene como facultad vincular el Poder Ejecutivo Federal con las demás dependencias de otros órdenes de gobierno, pero también es ahí donde se acumulan labores muy importantes, que sintéticamente es la convivencia armónica, la paz social, el desarrollo y bienestar de los mexicanos en un Estado de Derecho. Es decir, recordemos cuando veíamos las clases de política, sociología, derecho, trabajo social, si es que lo llevaron, psicología, otras más. ¿Cuál es el objetivo o de qué manera se puede tener una sociedad sana? Pues a través del bienestar social y por supuesto el fin último de Naciones Unidas y otros organismos internacionales y también de la criminología azul, que es así como la menciona Naciones Unidas, no es una invención mía, es la paz social y la paz mundial. Entonces, a través de estos conocimientos criminológicos,
podemos tener injerencia en estos objetivos que tiene la Secretaría de Gobernación. ¿En qué cargos, en qué puestos? Pues ya cada uno tendrá que acercarse a la dependencia y hacerse de las relaciones necesarias para poder insertarse en esos lugares. Otro lugar que pudiera ser es la Secretaría de Relaciones Exteriores, planteándonos el siguiente cuestionamiento. ¿Qué pasa con los casos de guerra? Que si bien México no está en guerra ante otros países, pero sí entra en conflictos diplomáticos y bueno, también el crimen organizado es nuestro modo de autodestrucción. La violencia y demás es una guerra que se tiene al interior. Entonces, se puede actuar sobre esto, detección, prevención de lo que son los problemas de guerra, el narcotráfico internacional también. Y otro problema muy particular, la migración. Sabemos que México es un puente para que desde Latinoamérica, Centroamérica, crucen durante todo México y vayan hacia Estados Unidos de América. Y no solamente es el cruce, sino que vean cómo será la doble victimización. Es decir, tu país no desarrolla las condiciones necesarias de desarrollo y por lo tanto tienes que salir de este e irte a otro lado. Y al llegar a otro lado te haces nuevamente un criminal porque te saliste ilegalmente del país de proveniencia, donde fuiste victimizado por esas faltas de oportunidades, llegas a otro lugar y se te vuelve a castigar. Entonces veamos cómo la misma sociedad, o más bien los gobiernos, criminalizan a sus ciudadanos. Entonces nos corresponde ver todo este tipo de situaciones, como se veía anteriormente en la Secretaría de Gobernación, la paz social y el bienestar y desarrollo de todos. Otra más es la Secretaría de la Defensa Nacional. Si habláramos de criminólogos militares o una criminología militar, es decir, la seguridad nacional también es un tema criminológico, la prevención, la atención y que también vemos el combate al crimen, la prevención, otras estrategias donde los militares intervienen. Cuando recién empezó este boom del crimen organizado ya bastante fuerte, veíamos cómo empezaban a ocupar cargos de la Secretaría de Seguridad Pública los militares. ¿Y por qué no los criminólogos? Es decir, ¿por qué hay sí militares y no criminólogos? Nos hace falta tener esa presencia también. Podemos hablar de la Secretaría Marina, donde igualmente podemos llevar a cabo estas labores. Si hablamos de la Comisión Nacional de Seguridad, pues no solamente limitarnos a ser policías federales, sino a desarrollar los programas y estrategias de prevención, que sobre todo desde esta comisión nacen lo que son los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana. Si hablamos también de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿qué pudiera hacerse ahí? Está muy ligado, lamentablemente y de actualidad, que los servidores públicos desfalcan lo que son las administraciones y se llevan todo el dinero a través de los desvíos. Es decir, pudiéramos laborar como haciendo dictaminaciones, evaluaciones, seguimientos, investigaciones para detectar dónde ha caído toda esa ramificación de recursos, de empresas falsas, fantasmas y demás. En la Secretaría de Desarrollo Social, nuevamente vinculándome a las materias de sociología, psicología, criminología con los factores criminógenos, entre otros más los factores de riesgo, es decir, mejorar esas condiciones de urbanidad, de las ciudades para poder tener condiciones de crecimiento adecuadas. Cuando una persona entra a la cárcel, si bien los tratamientos penitenciarios sí sirven, o por lo menos en las cárceles donde he estado de visita, han sido bastante fructíferos. ¿Qué pasa? Se cura el sujeto o se le rehabilita, sale de la cárcel a las mismas condiciones y bueno, si los factores criminógenos están en el ambiente, pues evidentemente va a faltar o va a ocasionar que se vuelva a dar el problema por la falta de esa integración o de tejido social. Entonces ahí podemos llegar a tener una presencia donde se regenere y se restaure lo que es el tejido social. Si hablamos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues esto es fácil. ¿Existen los delitos ambientales? Sí que lo existen. Y por supuesto ahí tenemos esa labor en lo que es la prevención o la investigación de los delitos. También en la Secretaría de Educación, ¿qué tipo de labor se puede llegar a hacer? Seguramente ustedes en alguna ocasión se habrán quejado de los planes de estudio que están llevando y se preguntaron quién lo aprobó. Pues sí, la Secretaría de Educación Pública. ¿Y quién hizo ese plan de estudios? Pues tal vez algún pedagogo, algún abogado, algún psicólogo, y el criminólogo pudiera estar adentro revisando esos planes de estudio y haciendo observaciones para que llevemos las materias que consideramos más adecuadas. Evidentemente un abogado va a cargar más hacia su área, un psicólogo también, y cada uno. O a veces se tienen mezcolanzas, precisamente como lo es el estudiar criminología y criminalística comúnmente dentro de la misma licenciatura. Es decir, no tiene mucha relación ver sociología con balística
o ver medicina forense con psicología criminológica, o ver prevención del delito con lo que es dactiloscopía u otras más. Entonces, ya en su futuro, esperemos que pronto se puedan dividir estos estudios, cada una por separado, como ya existe en algunos lugares, pero que se tenga esa presencia y ese reconocimiento social. También, por otro lado, sabemos de lo que es la violencia escolar, donde ahí también el criminólogo pudiera actuar en la prevención, detección de casos de violencia y pues en el crear las estrategias de prevención y atención. O en las coordinaciones de prevención o de seguridad que hay en las escuelas, también ahí tenemos lugar. En la Secretaría de Salud, si nos limitamos solamente al ámbito de las drogas, con eso tenemos bastante trabajo. Pero también hay que extenderse a lo que son las enfermedades de transmisión sexual, embarazos no planificados, conductas violentas, riesgos a la salud, abuso por diversas situaciones, entre otras. Es decir, ya sea detectando, analizando o provocando concientización a través de programas, campañas y demás. En la Fiscalía General de la República, pues bueno, ya sabemos en lo que es las investigaciones periciales, pero también en las áreas de la Fiscalía o Procuradurías donde se fomente la prevención a la violencia hacia las mujeres, adultos mayores, jóvenes y prevenir lo que son los derechos humanos, su violación de estos. Y con eso ligo el siguiente tema, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o las comisiones estatales. Comúnmente en las leyes se señala que para ser visitador en derechos humanos hay que ser abogado. ¿Y por qué no criminólogo? Si también a nosotros nos corresponde que la violación de derechos humanos es una conducta antisocial. Y entonces, en consecuencia, esto afecta a todo lo demás, todo el desarrollo social. No limitarnos solamente a las condiciones de violaciones de derechos humanos cuando se trata de cárcel, de situaciones militares, otras más. Es una violación de derechos humanos el no tener una vivienda digna, un empleo bien remunerado, el no tener empleo, el no tener salud y otras condiciones que a la larga provocan un Estado fallido y ciudadanos frustrados y molestos por esas condiciones de poco bienestar que se tiene y de poco desarrollo. Y en consecuencia, lo que les comentaba hace unos momentos, migrar, es decir, irse a otro lado porque el país no genera esas condiciones de desarrollo. ¿Algún otro tema ya casi para concluir? El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Qué se puede hacer aquí? Ya sea trabajar al interior, como administrativo, en las áreas de asuntos criminológicos o criminales, victimales, criminalísticos y demás, o a través de las convocatorias, es decir, hacen falta más criminólogos criminalistas que sean científicos reconocidos por el CONACYT. Actualmente en la última convocatoria, en los últimos resultados de 2017, serán menos de 20 o alrededor de 20 los científicos nacionales reconocidos así por el país que se dedican a las áreas criminales. Ninguno todavía a la criminalística, tal vez habrá uno o dos a la victimología, los demás a la criminología. Solamente 2 de ellos son criminólogos de licenciatura y los demás pedagogos, historiadores, abogados, psicólogos, entre otros. Sí, necesitamos tener más presencia también en lo científico. Y, pues bueno, con esto se tiene la llave para acceder a recursos millonarios a través de los cuales se puede llegar a tener programas, capacitaciones, congresos, publicaciones y otras cosas más. En la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, pues bueno, esto se supone también que debe defender los derechos de los consumidores y al no defenderse o al ser vulnerados por alguna empresa o persona particular, pues está cometiendo una violación. Entonces aquí, pues haciendo las visitas, los peritajes sobre violación de derechos del consumidor, evaluaciones de calidad, ya sea evaluación forense, entrevistas, interrogatorios, observaciones de campo, entre otras más. Con esas dependencias, que fueron 14, concluyo. Y sobre el sindicato de criminólogos criminalistas o de trabajadores de la criminalidad, aunque suena extraño, o de las áreas criminales, victimales, penales u otras más. Es decir, ¿qué labor tiene un sindicato? El defender a sus trabajadores, el representar a ese cúmulo de trabajadores y ver por sus derechos, intereses, bienestar, estabilidad social, laboral, entre otras más. Por eso vemos que muchos grupos se adhieren o ciertas personas se adhieren a un sindicato donde se hace un grupo muy grande y bueno, se les defiende sus derechos. Lo mismo hace falta aquí en criminología y criminalística, que tengamos alguien que nos defienda más allá de discursos diplomáticos, políticos y de ventaja. Es decir, ya han pasado a través de 30, 40, 50 años muchas personas, o más bien pocas personas, clásicos hoy de la criminología, con muchas promesas, muchos discursos y no se logra. Las nuevas generaciones somos nosotros
y hay que hacerlo nosotros, y tenemos que vincularnos políticamente, diplomáticamente y con otros profesionales para hacer un frente, un grupo grande que nos defendamos a nosotros mismos y precisamente, como cuando iniciaba mi plática, tener los puestos que realmente creemos que merecemos y por lo tanto cambiar las condiciones de criminalidad que tenemos en el país. El que la violencia esté desatada y desbordada en México es un indicativo de que nuestra labor no está teniendo impacto. Y la situación también laboral de nosotros es algo que nos indica un foco rojo, es decir, algo no estamos haciendo bien y necesitamos cambiarlo. ¿Qué pasa cuando iniciamos en la licenciatura? ¿Recuerdan? Tenemos mucho entusiasmo, queríamos innovar todo, cambiarlo todo, descubrirlo todo, reformar cuánta cosa. Posteriormente, a la mitad de la carrera nos va bajando ese interés y ya para finales de la carrera pues tenemos la urgencia de terminar el servicio social, las prácticas profesionales, el conseguir un empleo, el ya casarnos, el tener un coche, una casa, y nos empezamos a llenar de presiones que ya no nos permiten dedicarnos a esas ilusiones innovadoras y reformistas que teníamos. No perdamos esa intención y esas ilusiones y sigamos luchando por el bien de la criminología y sobre todo por el bien del país. Saludos.